Otro de los tumores retroperitoneales de los cuales vamos a conversar va a ser acerca de la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal es un órgano retroperitoneal que está en forma bilateral, que se distribuye a ambos lados en la región anterosuperior y medial de los riñones. La derecha tiene una forma de triángulo, forma triangular, y en el lado izquierdo como una semiluna. La característica importante de la glándula suprarrenal es que tiene una corteza, que es el 90% de la glándula, y que está dividida en tres zonas: la zona glomerular, fascicular y reticular, y se va a encargar de producir mineralocorticoides, glucocorticoides, el cortisol principalmente, y algunos tipos de andrógenos. Y una médula, que es la parte menor de la glándula, que sintetiza catecolaminas. Entonces podríamos decir que la corteza de la glándula suprarrenal va a estar produciendo una diversidad de hormonas, las cuales van a estar como sustrato principal, tienen el colesterol, y vamos a desencadenar lo que son los mineralocorticoides, los glucocorticoides, representados por el cortisol, y los esteroides sexuales. En cambio, la médula suprarrenal va a producir las catecolaminas, ya sea adrenalina y noradrenalina, y aquí están las diferentes funciones que van a tener en nuestro organismo. Quirúrgicamente, nosotros podemos decir que la glándula suprarrenal va a tener una irrigación especial, ¿cierto? En el caso de la glándula suprarrenal derecha, diferentes ramas van a darle su irrigación, como la arteria diafragmática, aorta y la arteria renal, y su drenaje venoso va a ser habitualmente el lado izquierdo a través de la vena renal, y en el caso de la glándula suprarrenal, en la cava o en la vena renal. Es muy importante porque cuando nosotros llevamos a una cirugía a estos pacientes, la anatomía nos va a ser de fundamental ayuda para mejorar el comportamiento del paciente durante el acto quirúrgico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del tumor suprarrenal o de una masa suprarrenal? Principalmente van a transformarse como un incidentaloma, o sea, son pacientes que por cualquier otra patología van a llegar a la consulta con un escáner, una ecografía, una resonancia con una masa suprarrenal. Entonces, como les explicaba anteriormente, esto va a poder determinar el tamaño de la masa, y lo más importante es saber si esta masa va a ser funcional o va a ser afuncional. Dentro de las lesiones que nosotros vamos a encontrar, principalmente van a estar las lesiones que van a ser funcionantes, ya sea produciendo catecolamina o algún trastorno de la corteza, como el cortisol principalmente, o también vamos a encontrar algunos tumores suprarrenales, como el carcinoma de glándula suprarrenal, y otras veces va a representar una metástasis, esta masa suprarrenal. ¿Cómo hacemos el estudio de estos pacientes? Primero tenemos que saber de que las masas suprarrenales son toda lesión mayor a 1 centímetro. En el 5% de los pacientes con masas suprarrenales son un hallazgo del escáner. La mayoría sí van a ser adenomas no funcionantes. El carcinoma adrenal es una lesión poco frecuente, bastante raro, por llamarlo así, y son tumores funcionantes en un bajo porcentaje de los casos. El 3% de las lesiones de las glándulas suprarrenales van a corresponder a metástasis, principalmente de mama, pulmón, riñón y también algunos linfomas. Y las características de estas lesiones es que van a ser bilaterales, ¿de acuerdo? Aquí podemos observar una masa suprarrenal, un nódulo suprarrenal de la glándula suprarrenal derecha, está en diferentes tomas, pero que esto nosotros vamos a tener que saber primero el tamaño y luego vamos a tener que ver la funcionalidad de esta lesión. O sea, siempre tenemos que hacer un estudio de funcionalidad de una masa renal. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Principalmente pensando en qué lesión puede ser. Las principales lesiones funcionales va a ser el catching. O sea, el catching va a ser una de las principales
patologías funcionales de la glándula suprarrenal en alrededor de un 10 a un 15% y va a expresar por un hipercortisolismo. El cáncer adrenal, como les expliqué anteriormente, bajó el porcentaje. Luego podríamos decir que el feocromocitoma, por la liberación de catecolaminas, van a ser pacientes pacientes jóvenes que van a presentar crisis hipertensivas importantes y tenemos que pensar en este tipo de lesión. Los estudios son bastante característicos. El estudio hormonal que hacemos de un paciente con una masa suprarrenal, principalmente pidiendo algunos estudios de andrógenos, las catecolaminas ya sean plasma en orina, el cortisol urinario, el test de Nugget, por ejemplo, el test de supresión de dexametasona, medir la ACTH plasmática y la relación de aldosterona y potasio. ¿Qué hacemos cuando tenemos ya el diagnóstico de un paciente con una masa suprarrenal? Lo que tenemos que tener en claro, que tenemos que ver el tamaño de la lesión, ¿cierto? El tamaño de la lesión y la funcionalidad. Si el paciente tiene una masa suprarrenal que funciona, que tiene alguna de estos exámenes positivos, tenemos que pensar en que este paciente tiene que ir a la cirugía. También los pacientes que tienen masas mayores de 4 centímetros, principalmente de 6 centímetros, van a ir a una cirugía de inmediato, porque nosotros vamos a pensar que este paciente tiene una masa suprarrenal neoplásica, ¿cierto? Y las masas que son menores de 4 centímetros, estos pacientes van a ser sometidos a una observación exhaustiva, ya sea con escáner o con resonancia, cada 6 meses o una vez al año.